tardes, hermanitas, hermanitos. Sean todos bienvenidos. También damos la bienvenida a aquellos que nos ven a través del canal de YouTube de la Iglesia. Sean bienvenidos a nuestro estudio. La semana pasada tuvimos el primer estudio de la Carta a los Gálatas. Nuestro hermanito Juan nos dio la introducción y hoy vamos a continuar. Y el estudio que me toca a mí me hace la pregunta y yo comparto con ustedes. ¿Qué es el Evangelio? ¿No? ¿Qué es el Evangelio? Una respuesta así rápida que dice la Escritura, dice son buenas nuevas, ¿no? Pero vamos a profundizar un poquito más en este tema y vamos a abrir nuestras Biblias en la Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 4 al 6. Gálatas, capítulo 1, versículos 4 al 6. Dice la Escritura, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Amantísimo Dios y Padre Celestial, queremos en esta tarde darte las gracias, Padre, por este día que nos has regalado de bendición, de poder disfrutar de tu creación, de tu pueblo, bendito Dios, de las amistades también que tenemos, Padre, y que nos ayudes, bendito Dios, a entender esta porción de la Escritura, Padre, para que sea de provecho y podamos compartir este alimento espiritual con las personas necesitadas, bendito Dios. Muchísimas gracias por mis hermanitos, bendícelos, bendice cada una de sus familias, de sus vidas, y dejamos nuestros deseos, nuestra mente, nuestro corazón en tus manos, que sea tu voluntad en cada una de nuestras vidas, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quería recalcar el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Por eso era la pregunta, ¿qué es el evangelio para nosotros los creyentes? ¿No? Y recuerden que aquí el apóstol Pablo estaba dirigiendo esta carta a una iglesia de creyentes, ¿no? Y yo cuando empecé el estudio digo, a los Gálatas, pues llegó Pablo a Galicia, no, llegó a Galacia, solo cambia una letra, ¿no? Galacia, Galicia. Pero bueno, el Evangelio es el mensaje central del cristianismo, amados hermanos. No hay, fuera de eso, no hay otra cosa. Es el mensaje central de cada uno de los cristianos. Lo que anuncia la salvación es el perdón de pecados y el regalo de ¿qué? De la vida eterna, ¿verdad? De la vida eterna, de la vida nueva. ¿A través de qué? A través de la vida, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Evangelio son buenas nuevas ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. De nuestro Señor Jesucristo. No de lo que nosotros hayamos hecho, ¿no? Yo siempre les animo a hablar de Cristo, no de lo que yo he hecho o lo que yo estoy haciendo después de recibir a Cristo, ¿no? Porque eso es un testimonio nuestro, pero lo que verdaderamente va a cambiar la vida de las demás personas es la vida de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La semana pasada no pude estar en la reunión de consejo porque me llamó un amigo, porque estaba su hermano en casa y le estaba haciendo preguntas de la Biblia, ¿no? Y me dice, véngase y le invita a comer, no sé qué, no sé cuánto. Le digo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que decía este hombre, ¿no? Y claro, él estaba atacando el Evangelio por el mal testimonio de los cristianos. Pues decía, pero ¿por qué? Dice, si Jesús hizo esto, ¿y por qué esta persona hace lo contrario, no? Entonces dice, ¿y usted, José, qué hace?
Le digo, yo predicaré el Evangelio. José no puede hacer nada por usted, le digo. El único que puede hacer, Jesucristo, le digo. Él murió por sus pecados, Él murió por mis pecados. Yo no le puedo hablar de mí, le digo. Yo soy un pecador más. Yo le voy a hablar de Dios, le digo. El que entregó su vida por usted. Y cuando ya le dije eso, ya no quería hablar del Evangelio. Lo que este hombre quería es atacar a los cristianos, ¿no? Entonces, si hablamos del Evangelio a personas que no conocen al Señor, es algo chocante, es algo que les hiere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Evitan hablar de Cristo. Entonces, prefieren hablar de cualquier otra cosa menos de Cristo. Y yo no puedo hablar de otra cosa que no sea Cristo, cuando me preguntan, ¿no? Entonces, ese es el Evangelio, amados hermanos. Son buenas nuevas, pero de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que dice en Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21. Lucas 4, 16 al 21 dice: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿No? Entonces está aquí clarito, ¿verdad? Él vino a liberar al mundo del pecado. Y tiene que ser eso, ¿no? Tiene que ser la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y ese es el mensaje central del Evangelio, para salvar a la humanidad. Y dice el versículo 4, regresando a Gálatas: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Amados hermanos, aquí tenemos uno de esos versículos maravillosos que nos ha dejado nuestro amado Padre Celestial aquí en su palabra. Dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cuando leemos esta parte de la Escritura no podemos hacer otra cosa que darle las gracias y adorarle a nuestro amado Dios, porque de lo contrario no podríamos acercarnos al Padre Celestial sin el sacrificio de Él, sin Él haberse dado a sí mismo. Y aquí en la Escritura dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y aquí se encuentra el todo del Evangelio, amados hermanos. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Amados hermanos, y aquellos que nos escuchan a través del canal de YouTube de la iglesia, en las redes sociales, no hay nada, amados hermanos, nada que nosotros podamos aportar para nuestra salvación. El Señor Jesucristo lo hizo todo. No hay obras. Y recalco esto porque aquí en el versículo 6, que volví a repetirlo, dice que los Gálatas habían seguido otro evangelio, ¿no? Nosotros no podemos añadir nada a la obra de nuestro Señor Jesucristo, ni quitar méritos a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo todo. Por eso dice: se entregó a sí mismo. Él se dio a sí mismo. Y me pregunto, ¿qué es lo que nosotros, o deberíamos preguntarnos, qué es lo que nosotros podemos dar o agregar al hecho de que nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo? Nada.
Nada, porque yo lo hice todo. No podemos aportar nada, ni aumentar nada a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo único válido y necesario es esto, que Él se dio a sí mismo, y es algo maravilloso, es algo glorioso. Para interpretar esto, pues nos faltaría palabras, ¿no? Para darle las gracias a nuestro Señor. Hay muchas veces que, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando estamos hablando con papá, nos quedamos sin palabras, ¿verdad? Nos quedamos ahí esperando a que el Señor pues nos siga contando con su amor, con su gracia, con su misericordia. Y nos faltaría palabras para expresar el sentir de nuestro corazón cuando leemos, Él se dio a sí mismo. Y me venía a la mente esto, ¿no? De cuando tenemos nuestra pareja. Nosotros tenemos que darnos a nosotros mismos para ser feliz a nuestra pareja, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo obligar a mi esposa a hacer cosas que a mí me agradan, o mi esposa a hacer cosas que le agradan a ella, aunque a mí me disgusten, ¿no? Sino debemos de ver que nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa esté contenta con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces eso es negarnos a nosotros mismos, ¿no? Por el bien de nuestra pareja. Pero no es nada comparable con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Él se negó a sí mismo hasta la cruz. Y esto quiere decir que el Señor Jesucristo ha dado todo lo que tiene. Todo es lo que nosotros también debemos hacer. Debemos dar todo lo que usted tiene. El tiempo, el talento, todo lo que el Señor nos ha regalado para cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Todo lo que el Señor nos ha entregado, todo es para, dice la Escritura, que es para nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Muchas veces cuando hacemos algo por otras personas, ¿no? Y estas personas nos pagan mal, Nancy siempre me reprocha. Dice, pero tú no entiendes, dice, tú no escarmientas, no, me dice todo eso, ¿no? Le digo, es que mija, yo no lo hago por esa persona, yo lo hago por nuestro Señor Jesucristo, le digo, a Él sea la gloria. Si son agradecidos, gloria al Señor. Si no son agradecidos, gloria al Señor, porque yo lo he hecho para Él, no lo he hecho para las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dio todo en esa cruz para limpiar mis pecados. Y todo lo que yo hago aquí en la tierra no es nada comparado con lo que Él hizo por mí en esa cruz del Calvario. Todos vimos ahí en la cruz, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo. Ya no había más, ya no podía dar más. Por eso, cuando ya iba a entregar, ¿qué es lo que dijo? Consumado es. Lo he dado todo. Ya no queda más, no le quedaba nada. Y usted y yo no podemos, amados hermanos, agregar nada más. El Señor Jesucristo lo entregó todo por nuestros pecados, para salvarnos de esa esclavitud de la muerte eterna. Y ahora podemos decir, nuestro Señor Jesucristo es mi Salvador, o es nuestro Salvador. Podemos decir, el Señor Jesucristo es mi pastor. ¿Será lo mismo decir, el Señor es mi pastor, o el Señor es el pastor? Mi pastor. Mi pastor, nada me faltará. Eso dice. No es lo mismo decir el pastor, y otra forma muy diferente de decirlo sería esto, ¿no? Esa forma personal. El Señor es mi pastor. Mío, o sea,
algo fraternal, algo que verdaderamente lo siento, ¿no? Porque yo puedo decir, el Señor es el pastor, pero cuando decimos el Señor es mi pastor, ahí estamos entregándole todo, estamos reconociendo que Él es el todo de nuestras vidas, ¿no? Es algo más íntimo, más fraternal. El Señor es mi pastor, el Señor es mi salvador, el Señor es mi ayudador, y así podríamos seguir, ¿no? Por eso el apóstol continúa diciendo que el Señor se entregó a sí mismo, ¿para qué? Para librarnos de nuestros pecados. ¿Y para qué más? Para librarnos del presente siglo malo. Amados hermanos, se han dado cuenta de algo muy importante. Dice que Él nos libra del presente siglo malo. En ese tiempo ya había tiempos malos para los cristianos. Lo acabamos de ver en la carta de Pedro, ¿verdad? Pero Él nos libra del siglo malo. Y aquí vemos el valor presente del Evangelio, que nos puede librar de este mundo malo. O como dice la Escritura, de este siglo malo, de este tiempo en el que nos ha tocado vivir. Hay muchísimas personas que gracias al Evangelio, gracias a las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, han sido liberados ¿de qué? De la esclavitud de las drogas, de la esclavitud del alcoholismo, de la esclavitud de la prostitución, de esos deseos sexuales pecaminosos. Él nos ha librado completamente. Y solo eso lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. No hay más. Mucha gente prueba diferentes terapias, diferentes métodos, pero el único que puede librarlo de eso es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos testimonios, muchísimos testimonios de personas que han salido de eso gracias a nuestro Señor. Solo el Señor Jesucristo puede librarlo a usted de cualquier adicción, querido amigo que nos ve a través del canal de la iglesia. Él es el único que puede librarle de cualquier adicción. Él es el único que se dio a sí mismo por usted y por librarle de esa adicción. El Señor Jesucristo puede hacer eso y puede hacer mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque luego que le libra de eso, le llena una vida con propósito. Y vamos a ver más adelante cuál es ese propósito, ¿no? Y viendo todos estos testimonios, es una prueba genuina de que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Isaías 53:6. Dice la Escritura: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. De todos nosotros. Aquí está clarita la Escritura, ¿verdad? Todos hemos estado descarriados. No hay ni uno que diga, no, yo he sido tan bueno que no necesito al Señor Jesucristo. Todos nos hemos descarriado. Y todos necesitamos del Señor. Eso quiere decir que Él tomó mi lugar para pagar un precio muy grande, que el Padre Celestial había pedido antes para librarnos de estos pecados, para perdonar mis pecados. Por eso termina el versículo 4 diciendo: conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Todos sabemos, ¿no?, que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Por eso el Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre,
ahí en esa cruz del Calvario. Lo que nos dice es que no es de acuerdo a la ley, sino conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cuando Él nos salva, ya no debemos vivir en el pecado. Y es lo que dice la Escritura. Él nos ha librado de todos los pecados. Y es la voluntad de Dios que todos seamos librados, seamos amados, seamos cuidados por nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, este es un versículo que debería hacernos sentir contentos, gozosos, que nos debería dar ganas de saltar de alegría, ¿verdad? A saber que la obra que hizo Jesucristo fue perfecta. Por eso dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, ¿qué fue lo que dijo? Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Por eso es que nuestro gozo debe ser continuo, porque el Señor ya había previsto que nosotros nos acerquemos a Él. Y en el versículo 5 es algo que nosotros debemos hacer siempre, ¿no? A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos lo que nos dice este versículo. Este es el momento en el cual el apóstol se rinde en alabanza a nuestro Dios y Padre Celestial. Y esto me hizo pensar, amados hermanos, ¿cómo le alabamos nosotros a Dios? Me dio fuerte, ¿eh? ¿Cómo le alabamos nosotros a Dios? Viendo todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y puse el dedo en la llaga. Alabar a Dios esta mañana es darle gracias por un nuevo día. Oh, me levanté con las prisas. No tuve la oportunidad de dar las gracias a Papá Dios. Y ahí es donde puse el dedo, ¿no? Porque muchas veces tengo que salir corriendo o pasa alguna cosa y mi comunión con el Señor. Por eso digo que me pegó a mí primero, amados hermanos. Podemos decir, ha sido un día terrible. Como yo digo algunas veces que llego tan cansado a casa que no me puedo ni coger el jabón para ducharme. Pero le doy las gracias al Padre por un nuevo día que me ha brindado. Alabo su nombre. Por esto debemos darle las gracias al Señor, por traernos un nuevo día, amados hermanos. Y tocamos un poquito este tema con esta persona que les dije que fui a verle, ¿no? Le digo, es que nosotros debemos ser agradecidos con Dios porque cada día nos levanta con salud, nos levanta con ánimo. Le digo, podemos respirar, podemos mirarle, ¿no? Hay personas que no tienen esa bendición. Estuvieran más agradecidos con los días. Y ellos son más agradecidos que nosotros. Amados hermanos, necesitamos alabarle más. Qué gozo es alabarle o adorarle, orar, conversar con Él, estudiar su palabra, hablar de Él a otras personas, lo que Dios puede hacer con sus vidas y decir, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ese es el único propósito para nosotros. Y eso comienza ahora mismo, amados hermanos. Y continuará ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuando nos moramos? No, porque le vamos a seguir alabando cuando ya estemos en la eternidad.
Y ahí sí que le alabaremos día y noche, ¿no? Este es un anticipo nada más de lo que vamos a hacer con nuestro amado Padre Celestial. Y el versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando alguien está maravillado, ¿qué quiere decir? Que está contento, que está feliz, ¿verdad? Pero esto es algo que el apóstol está como diciéndoles Sorprendido. que son tan necios, tan niños, que siguen otro evangelio diferente, ¿no? No me voy a meter mucho en eso, porque ya el hermanito que sigue tiene el estudio ese, ¿no? En otras palabras, los judaizantes habían llegado a ese lugar, y lo que debemos ver aquí es que el evangelio tiene dos aspectos, amados hermanos. Están los hechos de que nuestro Señor Jesucristo murió, fue sepultado y que su cuerpo fue resucitado de entre los muertos. Por eso es lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, un poquito para atrás, capítulo 15, versículo 3. ¿Qué es lo que dice Primera de Corintios 15, 3? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y eso es lo que predica el apóstol Pablo. El evangelio no es lo que nosotros pensamos, ¿no? O lo que a nosotros nos parece. Es que a mí me parece que esto debería ser así, ¿no? La escritura ya está completa, y debemos ser fieles a ella. No es lo que pensamos o lo que escuchamos. ¿Qué es lo que puede ser? Él dijo, lo que recibí. No dice lo que me he inventado, lo que he pensado por mí mismo. Él dice lo que recibí. ¿Y qué fue lo que recibió? Dice la Escritura que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo que recibió el apóstol. Y es lo que hemos recibido todos nosotros. El mensaje del Evangelio es ese, ¿no? Que Cristo murió por cada uno de nosotros. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. También conforme a las Escrituras. Eso, amados hermanos, son los hechos históricos del Evangelio y no se pueden cambiar, ni añadir, ni quitar. Segundo, están los hechos que deben ser recibidos, ¿cómo? Por fe nada más, ¿verdad? ¿Por qué estamos todos aquí? Por fe. ¿Alguien le obligó a venir? No. No, ¿verdad? Entonces estamos porque queremos disfrutar de nuestro Señor. Y esto se recibe por fe nada más. Todos los hombres son pecadores. Y desde esa posición, solo la fe en nuestro Señor Jesucristo puede mover la gracia de Dios a nuestro favor. Y le debemos tanto a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Por lo tanto, Marcos 16:15, y terminamos. Marcos capítulo 16, versículo 15, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice a todos, a todos. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. A toda criatura. No dice solamente a los que me tratan bien o a los que me dan bien. A toda criatura, amados hermanos. No nos cansemos de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que nos diferencia del resto. Porque el resto puede hablarle de todo, menos del Señor, ¿no? Así que les animo a que compartamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Amén.